La maravillosa historia de Adán y Eva. Ven y disfruta con nosotros las historias más hermosas, aventuras bíblicas llenas de sorpresas. Érase una vez, en un hermoso jardín lleno de árboles y animales, vivían los primeros seres humanos creados por Dios. Este jardín se llamaba el Jardín del Edén y era un lugar tan encantador que parecía salido de un cuento de hadas. Todo comenzó cuando Dios decidió que era hora de llenar el jardín con vida. Dios, con su sabiduría infinita y un toque de amor, moldeó al primer hombre del polvo de la tierra y le dio vida con un soplo suave y amoroso, y lo llamó Adán. Adán abrió los ojos y vio la belleza del jardín del Edén. Habían árboles, flores de todos los colores y animales amigables que se acercaban a saludarlo. Adán se maravilló ante todo lo que veía. Dios vio que aunque el jardín era hermoso y lleno de vida, Adán necesitaba un amigo especial con quien compartir todas esas maravillas. Así que, con otro toque de amor, Dios hizo que Adán cayera en un sueño profundo. Tomó una costilla de Adán y creó a la primera mujer, Eva. Cuando Adán despertó y vio a Eva, su corazón se llenó de alegría. Eva era tan hermosa como el jardín mismo, y Adán supo que nunca más estaría solo. Adán y Eva vivían felices en el jardín del Edén. Juntos cuidaban de los árboles, de los animales y de las flores. Podían comer de cualquier árbol del jardín, excepto de uno, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios le había dicho que no debían comer de ese árbol, porque si lo hacían, conocerían el bien y el mal, y su inocencia se perdería. Un día, mientras Eva paseaba por el jardín, una serpiente astuta y traviesa se le acercó. ¿De veras Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín?, preguntó la serpiente. Eva, sorprendida pero curiosa, respondió: podemos comer de los frutos de todos los árboles, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios nos dijo que no lo comamos ni lo toquemos, o moriremos. La serpiente dijo: no morirán. Dios sabe que si comen de ese árbol, sus ojos se abrirán y serán como dioses. Eva miró el árbol. Sus frutos eran tan hermosos y apetitosos. Sin poder resistirse, tomó uno de los frutos y lo comió. Luego llevó el fruto a Adán, quien también lo comió. De repente, algo cambió. Adán y Eva se dieron cuenta de que estaban desnudos y sintieron vergüenza. Se hicieron ropas con hojas de higuera y se escondieron entre los árboles. Dios, quien solía pasear con ellos en el jardín, los llamó. Adán, con una voz temblorosa, respondió: te oímos en el jardín y tuvimos miedo porque estábamos desnudos. Dios le preguntó: ¿quién les dijo que estaban desnudos? ¿Han comido del árbol el cual les prohibí comer? Adán y Eva confesaron lo que habían hecho. Dios, con tristeza en su corazón, les explicó las consecuencias de su desobediencia. Tendrían que dejar el jardín del Edén y trabajar duro para obtener su comida. Pero Dios, que los amaba mucho, prometió que aunque habían cometido un error, siempre los cuidaría. Adán y Eva dejaron el jardín del Edén, pero sabían que Dios aún estaba con ellos. Aunque su vida fuera diferente ahora, siempre recordarían la belleza y la magia del jardín. Aprendieron a ser fuertes y a cuidar uno del otro. Así comenzó la gran aventura de la humanidad.